Y ahora vamos a hablar de un tema que siempre se escucha cuando hablas de medición de nivel con transmisores de presión, que es la supresión de cero, ¿no? Básicamente se da cuando el transmisor, como vemos en esta parte, está ubicado en la parte inferior de la referencia mínima de medición de nivel, ¿no? En este caso es este punto de acá, ¿cierto? Que sería el 0% de medición, pero aún así el transmisor está ubicado mucho más abajo de esta referencia y por tanto se va a generar por aquí una columna, una presión adicional por esta elevación, ¿no? Entonces este tema lo tenemos que compensar y cerar, ¿no? Normalmente instalamos el transmisor de presión en la ubicación final. Si queda ubicado debajo de la referencia, pues tenemos que hacer un cerado en el transmisor, ¿no? Justamente para decirle que esa es nuestra referencia mínima. Acá vamos a ver un ejemplo. Ok, como ya dijimos, significa que la línea es sensado. Por ejemplo, en este caso, el transmisor está puesto 30 pies abajo de la línea de referencia mínima del 0%, ¿no? Del 0% que va a medir el nivel de este tanque, por ejemplo. En este caso es un tanque venteado al aire. ¿Ok? Esto podría hacerse, por ejemplo, para ubicar el transmisor en una zona donde cual el operador pueda visualizar rápidamente el nivel, ¿no? Entonces, para hacer esto tal vez tendríamos que bajar el transmisor y para ello pues vamos a tener que hacer alguna configuración de compensación para ello, ¿no? Entonces, en este caso en particular, el transmisor está puesto 30 pies debajo del tanque. Vemos acá que es un tanque de etanol y va a tener un peso específico de 49.3, ¿no? El span de la medida va a ser 40 pies, de 0 a 40 pies, por ejemplo. Y para ello, vamos a ver el cálculo aquí, bastante sencillo. Entonces tenemos que el transmisor de presión está midiendo el tanque de etanol, ¿ok? En un rango de 0 a 40 pies. El transmisor está ubicado 30 pies debajo. Entonces para ello es bastante sencillo, ¿cierto? La presión en este punto, para calcular la presión en este punto, que sería la presión mínima, el LRV, es bastante sencillo. Simplemente ponemos la presión, el peso específico del etanol multiplicado por los 30 pies que vemos acá, ¿no? Y nos da una presión mínima, que este sería el LRV, de 10.3 psi. Y para calcular la presión máxima, de la misma forma, muy sencillo, tenemos la presión, el peso específico del etanol multiplicado por la altura máxima, que sería los 40 pies que tenemos acá, más los 30 serían 70, ¿no? Y eso nos va a dar aproximadamente 24 psi, que esto sería nuestro RURV, ¿no? Nuestro rango máximo en el cual vamos a calibrar. ¿Ok? Entonces, como vemos, es sencillo también este tema, no es tan complejo. Lo único que tenemos que tener en cuenta en estos casos, pues, es la altura en la cual el transmisor está debajo de este tanque, ¿no? Ok, y acá vemos ya la tablita de resultados en el cual nosotros vamos a hacer pues las calibraciones, ¿no? Nos dice que para 0 nivel del tanque tenemos que configurar una presión de 10.3 como LRV, y para 40 pies, que sería esto de acá, el 100%, vamos a tener que configurar una presión de ingreso de 24 psi URV, ¿no? Y también, bueno, la correspondencia con la salida de este transmisor de presión, ¿no? Acá otro ejemplo bastante sencillo, solo que con alguna modificación. En este caso el transmisor no está debajo de la línea de referencia del tanque, ¿cierto? De hecho está justo en la base. Pero sin embargo lo que nos piden es medir este nivel ya no desde el 0, desde la base del tanque, sino después de 4 pies de altura, ¿no? Entonces en este caso el span de medición va a ser 5 pies, pero vamos a tener que comenzar el 0% a hacerlo después de 4 pies. ¿Ok? Entonces en este caso
También es bastante sencillo, aplicamos simplemente las fórmulas, y en el cual nos va a dar que el URV es 3.78, ¿cierto? Y el LRV es 1.68 PSI. ¿Ok? ¿Cómo hemos hallado esos valores? Repito, bastante simple. La presión 1 es el peso específico, en este caso 60.5, multiplicado, ¿cierto? Esta es la presión 1, esta es la presión aquí en este punto, multiplicado por los 4 pies. En este caso sobre 144 que vamos a ya convertir a PSI, esto nos va a dar un valor aproximado de 1.68 PSI. Bastante sencillo. Y la presión 2 que representaría la presión para el rango máximo también es similar, solamente 60.5 que es el peso específico multiplicado por, en este caso, 4 pies más los 5 pies que realmente es el rango, ¿no? Y esto nos va a dar aproximadamente 3.78 PSI. Y de esta forma tenemos nuevamente los valores de presión URV y LRV que finalmente vamos a configurar en el transmisor para que podamos leer el nivel.